Cuando alguien dice lowrider, generalmente se nos viene a la mente un Impala como de estos brincando o pinturas artesanales como la que vemos aquí. Pero lowrider es más que una modificación, es más que un carro, es una forma de expresión. El auto se vuelve el lienzo en donde miles de jóvenes expresaron su cultura, sus orígenes y quiénes querían ser y cómo querían ser vistos. Y esta historia comenzó hace más de 70 años. Después de la Segunda Guerra Mundial, los jóvenes mexicoamericanos que no tenían las mismas oportunidades sociales, económicas, de tener grandes créditos o grandes trabajos y así poder obtener vehículos de alta gama o nuevos, pues bueno, ellos fueron adquiriendo los autos que se fueron quedando, sedanes grandísimos, este tipo de autos de los años 40, que bueno, como el americano estaba buscando tener motores más grandes, ser cada vez más rápido, los chicanos o la cultura chicana, pues fue todo lo contrario. Ellos querían ir bajo y despacio. De ahí nace la frase del low and slow. Y bueno, ellos, como querían ir cada vez más bajo, se veían así los vehículos, tuvieron que implementar sistemas hidráulicos de los aviones de la posguerra. ¿Por qué? Porque en algunas ciudades era ilegal tener el vehículo tan abajo. Entonces, para prevenir de alguna manera las multas y todo eso, implementaron los sistemas hidráulicos para subirlos y posteriormente volverlos a bajar una vez que la patrulla ya no los veía. Y así fue como en los años 50, 60 se empezó a popularizar lo que eran los lowriders. Y esto comenzó en el este de Los Ángeles, donde la comunidad mexicoamericana era cada vez más grande. Y como decía, pues estos autos eran la expresión de sus raíces mexicanas. Si ven algunos de los carros, se ven pinturas donde son como murales de toda la cuestión azteca, de la Virgen de Guadalupe, del folclore mexicano, y todas esas pinturas son una obra de arte, realmente son artesanales, llevan horas y horas de trabajo, y bueno, eso es parte de lo que es la cultura lowrider. ¿Por qué? Porque identifica todo ese arduo trabajo o ese trabajo duro que el mexicano hace en el otro país, ¿no? En Estados Unidos específicamente. Y bueno, así es como se empiezan a popularizar este tipo de autos. Y bueno, como les platicaba de las pinturas, pues son realmente unas obras de arte. Como podemos ver, y les decía, en algunos son murales, en algunos reflejan toda ese folclore mexicano, esas raíces mexicanas. Pues también encontramos ese tipo de pinturas con cuestiones geométricas, muchas líneas, diferentes técnicas de pintura. Realmente estos autos llevan muchísimo, muchísimo trabajo de pintura. Y no solo era la pintura, también se empezaron a hacer muchísimos cromos, se empezó a usar cromo en todos lados, no solo en las defensas o en las molduras, incluso hasta la parte de los motores, la suspensión, empezó a hacer todo pues un trabajo artesanal realmente, porque lleva muchísimo, muchísimo tiempo. Sus distintivos rines de rayos, como lo verán aquí en este que traigo. Esto es inconfundible de un lowrider.
Y pues no solo era eso, como les comentaba, ellos querían mostrar su forma de ser, esta era la forma en cómo ellos se expresaban. Y yo pienso, esa es una opinión muy personal, que es esa parte de no olvidar mis raíces, pero con concluir o llevar a cabo el sueño americano, ¿no? El de poder decir que lo hiciste. Y obviamente el lowrider era todo eso junto con toda la cuestión familiar. Es decir, estos carros no estaban hechos en los grandes talleres, sino en los garages de todas las familias del este de Los Ángeles que llevaban años construyendo estos carros. Estos carros no se hacían de la noche a la mañana y pues bueno, eso era lo que hacía que la familia se uniera cuando salían a las calles a manejarlos. Bueno, era cuestión de que llevaban a toda la familia. De hecho, si ven, son autos muy amplios, muy grandes, donde podían caber más personas y no solo una persona para ir rápido. Y bueno, pues fue tanta la popularidad que hoy en día podemos encontrar clubs de autos lowriders, no solo en Los Ángeles, que fue donde comenzó todo, sino a lo largo de Estados Unidos e incluso ya en otros países. Si tienen por ahí conocimiento de que en Japón hay clubes, en Europa hay clubes de lowriders, en México, por supuesto, que tenemos, y no solo llegaron a los carros, como verán, también las pickups pues no se salvaron de ser modificadas, personalizadas por toda esta cultura, ¿no? Incluso pues han llegado hasta las películas, por ahí si recuerdan de Cars también sale un lowrider que es Ramón, el que tiene el taller de pintura. Y pues bueno, realmente como ven, no solo es una expresión en la cuestión de las pinturas, de cómo los bajan, de todo lo que les ponen, también son diferentes carros los que se han utilizado para este tipo de cosas. Desde los Impala, los Monte Carlo, hay muchísimos autos en los que estas personas se inspiran pues para expresar sus gustos, sus raíces, su cultura realmente, la cultura de los lowrider que está muy arraigada a la comunidad chicana de Estados Unidos, ¿no? A esta parte mexicoamericana que vivía en Los Ángeles. Pues díganme ustedes qué conocían de la historia de los lowriders. Yo sé que hay mucha controversia ante esto, hay muchísima historia, hay muchísimos documentales que pueden encontrar ahí aquí en YouTube. Y bueno, pues coméntenme, ¿los conocen? ¿Ya sabían de ellos? ¿Han visto o han tenido alguno? ¿Conocen a alguien que tenga alguno? ¿Cuál sería el carro ideal para ustedes hacerlo lowrider? En lo personal, a mí me gustan mucho los Impala y los convertibles muchísimo más, como este que traía, y ya no sé dónde quedó, acá está de este lado. Este es icónico para verlo así de lowrider. De hecho, este en específico le puedes tú cambiar las llantitas para que lo pongas así como que está brincando. Y bueno, la verdad es que para mí es siempre un gusto ver este tipo de carros. He tenido la oportunidad de ver varios allá en Estados Unidos y algunos aquí en México. Y la verdad es que son todas unas obras de arte porque es muchísimo tiempo lo que se les mete, muchísimo dinero, muchísimo esfuerzo. Y que bueno, realmente son autos que van quedando de generación en generación. Bueno, pues hasta aquí el video. Díganme qué les pareció, si ya los conocían y cuál es su favorito.